Buenos días, don Guillermo Díaz. Buenos días, don Luis del Pino. ¿De luto o de celebración con el despido de Xabi Alonso? No, puedo considerarme neutral ante esta noticia, la verdad. ¿Qué político es eso? Bueno, luego, ¿quieren ustedes saber qué opina don Guillermo Díaz de la marcha de Xabi Alonso? Pues a partir de las 10:10, Deportes en Libertad, con don Eric Gutiérrez y don Guillermo Díaz. Vamos con las noticias de las 7. Luis del Pino es Radio Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos con la información de este martes 13 de enero contándoles que Donald Trump impuso un arancel del 25% a cualquier país que mantenga relaciones comerciales con Irán con efecto inmediato. El presidente anunció la medida a través de Truth Social afirmando que el gravamen se aplicará a todo intercambio comercial que esos países realicen con Estados Unidos. La orden es definitiva y concluyente, sin incluir excepciones ni precisiones sobre sectores específicos. El anuncio se produjo un día después de que Trump señalara públicamente que estaba considerando operaciones militares en Irán. Son muchas las voces que le piden a Donald Trump no intervenir, como es el caso del senador republicano Lindsey Graham, que exigió tomar acción militar decisiva sin botas en el suelo. Organizaciones de derechos humanos sostienen que el número de personas fallecidas supera al menos las 500 víctimas, mientras que más de 10,000 personas habrían sido detenidas. Trump informó desde el Air Force One que el régimen iraní ha pedido conversaciones directas con Estados Unidos para negociar una salida a esta crisis. Bueno, situación en Irán en estos momentos. Irán tiene un corte total de comunicaciones con el resto del mundo, intentando evitar que a través de las redes los manifestantes puedan coordinarse entre distintos puntos del país y con el exterior. Irán está reprimiendo a sangre y fuego las protestas, los muertos posiblemente se cuenten por miles. Hay informaciones que llegan de fuerzas represivas iraníes entrando en los hospitales para detener a los heridos que allí han ingresado, por ejemplo, porque les hayan herido de bala en una manifestación. La represión es salvaje y eso pues indica dos cosas. Primero, que dentro de lo que son las fuerzas revolucionarias iraníes, que es como si fueran las SS iraníes en comparación con la Wehrmacht, el ejército normal alemán, bueno, pues esas fuerzas, esa guardia revolucionaria iraní no tiene ningún tipo de fisura en su apoyo al régimen y está siendo utilizada para aplastar la revuelta. Esa es la primera cosa que nos indica lo que está pasando. Segunda cosa que nos indica lo que está pasando, pues que el régimen se siente tan acorralado y las revueltas han alcanzado un nivel tal que no tiene más remedio que recurrir a la represión más dura posible, lo cual es un síntoma de que el régimen está tocado por las protestas. Si en un país hay protestas, bueno, en fin, que no van a ningún lado, pues el régimen no necesita desatar una represión tan feroz. Si la está desatando es precisamente porque las protestas están poniendo en serios aprietos al régimen. Ante eso, pues Trump anunció hace días que tomaría represalias contra Irán si Irán masacraba a los civiles. Irán está masacrando a los civiles y Trump ha impuesto de entrada un arancel del 25% a todos los países que comercian con Irán. Es decir, ha decretado el bloqueo total del comercio con Irán, lo cual, pues para un país que ya está muy tocado económicamente, significa ahondar en una ruina que es la que amenaza con echar el régimen abajo. Lo que pasa que eso, pues en fin, es una medida pues muy poco dura para lo que está siendo la represión del régimen. Y hay gente en el Partido Republicano, por ejemplo el senador Lindsey Graham, que le está pidiendo a Trump ataque militar, sin enviar tropas, pero que con la superioridad aérea que Estados Unidos tiene en la zona,
pues se efectúe algún tipo de operación de castigo contra las fuerzas represivas iraníes. Y en ese sentido el New York Times cuenta que se le han puesto encima de la mesa por parte del Pentágono y de otras instancias gubernamentales americanas a Trump varias opciones de respuesta militar. Entre las opciones, pues tratar de efectuar una operación de castigo para neutralizar a los principales cabecillas del régimen, o bien atacar las instalaciones de la Guardia Revolucionaria iraní, o bien atacar los centros de comunicaciones y de control que Irán utiliza para su propia organización interna y para interferir las comunicaciones con el exterior de los opositores. Y bueno, pues Trump está barajando, o a Trump le han propuesto distintas opciones. Trump comentó en una de estas ruedas de prensa improvisadas que hace en el avión presidencial, a preguntas de un periodista, comentó que el régimen iraní le ha hecho llegar un mensaje pidiendo una negociación bilateral para encontrar una salida a la situación, lo cual, pues de nuevo vuelve a demostrar la debilidad del régimen y parece que apunta que intenta el régimen ganar tiempo como sea, posiblemente para continuar con la represión y terminar de aplastar unas revueltas que por el momento parece que no ha conseguido aplastar del todo. Me imagino que Trump pues estará barajando todas las opciones, las militares, las diplomáticas, las económicas. Estamos viendo las sanciones que ha impuesto, que equivalen a un bloqueo comercial total de Irán. Y habrá que esperar a ver cómo evolucionan los acontecimientos, pero vamos, no es descartable algún tipo de intervención militar aérea de Estados Unidos en apoyo de los que están protestando en Irán. En el otro extremo del mundo, Venezuela, pues ¿recuerdan ustedes esa palabra repugnante utilizada por Pedro Sánchez, hablando de los presos políticos de Venezuela con el adjetivo retenidos? Estaban retenidos en Venezuela, como si se hubieran quedado pues ahí parados en un atasco. Palabra que luego, qué vergüenza, majestad, volvió a utilizar el rey en un discurso, el rey Felipe VI. Bueno, pues ahora Pedro Sánchez de repente habla de presos políticos, escuchen. Pedro Sánchez pidió a Delcy Rodríguez seguir liberando presos políticos y abrir el paso a una transición pacífica en Venezuela. El presidente del gobierno reveló que lo solicitó el pasado viernes a la presidenta encargada de Venezuela durante su primer contacto con el nuevo gobierno venezolano tras la captura de Nicolás Maduro. Muchos, yo también tengo que reconocer el trabajo que está haciendo el expresidente Zapatero precisamente para la liberación de presos políticos. Creo que su buen hacer, junto con otros actores políticos y también países que se han reconocido por parte, en este caso, de la administración venezolana, están haciendo posible que, en efecto, podamos ir viendo cómo se liberan a presos políticos en Venezuela. Desde luego, las personas que teníamos retenidas desde hace tiempo en Venezuela con nacionalidad española, afortunadamente, querido ministro, pues hemos logrado su liberación y su vuelta a casa con sus familias, tal y como nos comprometimos precisamente hace escasas semanas con ellos en poder materializarlo. De esta manera, el presidente del gobierno trasladó la necesidad de continuar liberando presos políticos para después agradecer el trabajo que está haciendo el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Sánchez explicó que el Ejecutivo también se ha mostrado dispuesto a trabajar conjuntamente con el gobierno venezolano y con la oposición para abrir el paso a una transición que tiene que ser pacífica e inclusiva. El presidente afirmó que todos los elementos que representan a la sociedad venezolana tienen que estar incorporados en esa transición hacia una democracia y hacia unas elecciones libres, porque el futuro de Venezuela lo tienen que decidir los propios venezolanos. Bueno, como han visto ustedes, vuelve a utilizar la palabra retenidos
para referirse a los presos políticos españoles, pero antes había usado había usado el término presos políticos. Interesante que utilice las dos expresiones, una para referirse en general y otra para los españoles que acaban de liberar, que esos estaban retenidos, o sea, no había presos políticos españoles. Ajá, ya. A Sánchez quizás se le olvida que hay otros 14 españoles en las cárceles de la dictadura chavista, porque habla como si hubieran liberado a todos los españoles. No, hay otros 14. Esos no deben de importarle, pero sí le importa resaltar que los españoles no eran presos políticos, eran retenidos. Ahora, utiliza ya sí la palabra presos, la expresión presos políticos para referirse a lo que la dictadura tiene allí desde hace tantos años, con lo cual, ¿por qué embarca Pedro Sánchez a Felipe VI en la ignominia de utilizar la palabra retenidos en su discurso? ¿Y por qué Felipe VI se deja embarcar? Claro, porque aquí, en fin, ya todos somos adultos y a estas alturas de la vida, pues si Felipe VI se deja embarcar en ese tipo de envilecimiento, pues será que le va a la marcha. ¿Qué quieren que les diga? Ya, eso de no, es que le escriben los discursos. No, mire usted, aquí todos somos seres racionales y somos perfectamente capaces de saber lo que decimos, lo que no decimos y de aceptar decir algo ignominioso o no aceptarlo. Bueno, Pedro Sánchez dice que quiere intermediar en las negociaciones en Venezuela entre el gobierno y la oposición, o sea, la misma basura que han estado haciendo él y tantos dirigentes europeos, tratando de encontrar siempre una salida al régimen. Lo que pasa es que ya a estas alturas creo que Pedro Sánchez pues debería ser consciente de que sus esfuerzos en favor de la continuidad del régimen chavista pues no van a ningún lado, porque en estos momentos el único con el que hay que negociar algo es con Donald Trump, o si acaso con Marco Rubio en nombre de Donald Trump, que son ahora los que dirigen Venezuela al menos en las alturas. Luego en los escalones intermedios todavía el régimen continúa vivo, y luego hablaremos de cómo va el asunto de los presos políticos. La verdad es que el gobierno, bueno, ya lo del elogio a un Zapatero que ha estado haciendo todo lo posible desde hace años para mantener en pie la dictadura criminal y torturadora, pues ya, en fin, ni lo comento. Más que nada porque, bueno, los elogios y el blanqueamiento a Zapatero, pues a lo mejor cala entre los altos cargos del Partido Socialista. Desde luego entre los venezolanos no. Zapatero es el político internacional más odiado dentro de Venezuela, precisamente porque saben que ha sido uno de los pilares que ha contribuido a prolongar la dictadura y por tanto los asesinatos, las desapariciones y las torturas. Tendrá que pagar por ello, no lo duden ustedes. Pero no es Venezuela el único asunto donde Pedro Sánchez se alinea sistemáticamente en contra del en contra del bien y en favor del mal. También en el tema de Irán, del que antes hablábamos. Resulta que el gobierno de Sánchez aconsejó a empresas españolas cómo tenían que hacer para eludir las sanciones en sus negocios con Irán. Escuchen. El gobierno de Sánchez aconsejó a empresas españolas sobre cómo eludir las sanciones en los negocios con Irán. El ICEX, dependiente del Ministerio de Economía, publicó el pasado 30 de septiembre un vídeo con consejos para hacer negocios en Irán de la mano de la Oficina Comercial de España en Teherán. El organismo recomendó emplear casas de cambio o terceros países para evitar las sanciones impuestas al sector financiero del país, así como no hacer mención directa a Irán en la documentación necesaria. El ICEX afirmó que a pesar de enfrentar desafíos debido al régimen, sanciones
al régimen de sanciones Irán, sigue siendo un mercado con potencial para las empresas occidentales. El organismo explicó que una alternativa viable es hacer las operaciones a través de terceros países como Turquía, Emiratos Árabes Unidos o Omán. España exportó bienes de Irán en 2024 por un valor de 190 millones de euros. La primera vez que la cifra no supera los 200 millones desde al menos 2019. Es que no falla. En todo se posiciona Pedro Sánchez en el lado incorrecto de la historia. Que Estados Unidos inicia la presión sobre China, Pedro Sánchez se posiciona con China. Que hay sanciones internacionales de la Unión Europea y de Estados Unidos a Irán, Pedro Sánchez aconsejando a las empresas españolas cómo saltarse las sanciones. Tampoco nos vamos a extrañar, en fin, en un gobierno corrupto hasta las trancas, que por supuesto se salta la ley como le da la gana, pues tampoco es extraño que traten de sentar cátedra o aconsejar en el tema de cómo saltarse sanciones internacionales a una dictadura apestosa como la iraní. En Venezuela, pues apuntalando la dictadura mientras han podido, y ahora entran en modo pánico y tratan de intermediar, brujulear, etcétera, 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 en una transición que evidentemente ya no controlan y cuyas consecuencias no controlan, especialmente las judiciales para algún miembro del Partido Socialista. Bueno, Sánchez es así. Que tiene su mérito, porque igual que es muy difícil acertar una quiniela de pleno al 15, pues es igualmente difícil fallar 15 en una quiniela. Normalmente algo aciertas, aunque sea por azar. Pues no, Sánchez en todo se posiciona como no debe, pero lo curioso además es que juega a varias barajas al mismo tiempo y hace trampas en todas, porque al mismo tiempo que se posiciona contra Estados Unidos en todo lo que aparentemente puede, sin embargo luego por detrás un buque de la Armada ayuda a operaciones americanas en el Ártico, se han producido 2 operaciones gordas antidroga en España y en aguas internacionales, pero a cargo de fuerzas españolas con colaboración de la DEA americana. Es decir, que mientras que por un lado la retórica es profundamente antiamericana, sin embargo por otro lado sí que colabora con el gobierno de Estados Unidos. Sánchez es un trilero, capaz de mantener a la vez una postura y su contraria sin que se le mueva un músculo de la cara. Eso sí, se va consumiendo poco a poco. La verdad es que tiene un aspecto cada vez más mortecino el chavalote. En fin, Sánchez miente en todo, por sistema. Y en algunos casos es por mera necesidad de supervivencia. Por ejemplo, con el tema del apagón. ¿Recuerdan ustedes lo que hizo Sánchez con el apagón? Decir que es que había habido un ataque terrorista. ¿Lo recuerdan? Y la Audiencia Nacional pues abrió una causa para investigar eso. Por supuesto, la causa se acaba de archivar porque era de nuevo otra mentira de Pedro Sánchez. Escuchen. El juez archivó la causa por el apagón al no haber indicios del sabotaje que insinuó el gobierno. El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, archivó la investigación abierta a raíz del apagón eléctrico del 28 de abril al no existir un mínimo indicio de que se tratara de un sabotaje tal como alentó el gobierno de Pedro Sánchez. El magistrado descartó de forma absoluta la existencia de indicios que permitan inferir que el origen de los hechos se encuentre en una acción de terrorismo informático una vez recibidos todos los informes técnicos. El informe del Centro Criptológico Nacional no aportó ningún dato que haga variar las conclusiones de la no identificación de acciones cibernéticas dañinas o evidencias relacionadas con un ciberataque. El mando conjunto del ciberespacio concluyó tras visitar 5 centros de control que no se observa ningún ciberataque de grupos de cibercrimen, actores Estado o grupos terroristas. El sistema mostraba una capacidad de control de tensión insuficiente porque el operador programó pocas centrales síncronas y varias centrales no respondieron adecuadamente a las consignas del operador del sistema.
Ojo a esta decisión del juez de la Audiencia Nacional, el juez Calama, porque primero de todo, por supuesto, pero eso es la parte más superficial, pone de manifiesto cómo de nuevo el gobierno de Sánchez volvió a mentir. Ha mentido en todo, ha mentido siempre y ha mentido en ocasiones para salvar su propio culo. Por ejemplo, con la pandemia, por ejemplo, con la Dana, por ejemplo, con el apagón. Y lo que hicieron inicialmente fue decir que había habido un ciberataque y que posiblemente estuviera Putin detrás. Por supuesto no había ningún ciberataque y esta decisión del juez lo pone de manifiesto después de que el Centro Criptológico Nacional haya analizado lo que pasó en la red eléctrica aquel día y concluya que no hubo ningún ataque informático de nadie. Era mentira. De nuevo, directamente mintieron simplemente para desviar la atención. ¿Por qué? Pues esa es la segunda razón por la que esta decisión del juez es importante. Es importante porque deja claro que lo que se produjo no fue un ciberataque, sino que fue que el operador eléctrico, Red Eléctrica, no tenía dimensionada la red adecuadamente. En su carrera por ser más verdes que nadie, más gretos que la propia Greta, lo que hicieron fue bajar el porcentaje de energía síncrona, es decir, de centrales convencionales, por ejemplo gas, hidroeléctrica, nuclear, y elevar el porcentaje de renovables que carecen del mismo tipo de funciones de control que las centrales tradicionales. Resultado, pues que se empezaron a producir oscilaciones en la red y la desconexión de una parte de los que estaban suministrando energía, pues mandó todo a tomar viento en España y en Portugal y en el sur de Francia. Bueno, pues con esta decisión de la Audiencia Nacional, entiendo yo que quienes han presentado denuncia ante el Tribunal Supremo por homicidio involuntario, imprudente, contra el gobierno de Sánchez y contra los responsables de Red Eléctrica, pues tendrán un argumento más para pedir al Supremo que tome de una vez una decisión y dé curso a la causa. Están claras las causas por las que se produjo el apagón, porque querían ser más verdes y más renovables que nadie y decirle al mundo, somos los más renovables verdes. Y eso causó al menos 15 muertos. Y por supuesto unas pérdidas económicas brutales en toda España. El primer apagón de nuestra historia. ¿No va a hacer el Tribunal Supremo nada? ¿No va a iniciar una investigación? Pues no sé, estaría bueno que no lo iniciara. ¿Qué más hace falta? Si a un arquitecto se le cae la casa porque ha diseñado mal el plano y muere una persona, a ese arquitecto se le procesa por homicidio imprudente. Bueno, pues en este caso, los arquitectos de la red diseñaron mal la red esos días, intentando ser más renovables que nadie, y como resultado ha habido 15 muertos. Así que espero que el Tribunal Supremo tome de una vez cartas en el asunto, y a pesar de que la Fiscalía se ha opuesto, pues empiece la investigación contra los responsables de Red Eléctrica y del gobierno que llevaron a España a esa situación inédita. El primer apagón de nuestra historia. Bueno, en España, pues ya saben ustedes que la oleada de inmigración irregular ha provocado una oleada de crímenes como no conocíamos, como no habíamos conocido nunca, e incluso con la aparición de nuevos crímenes, por ejemplo, saqueos después de una catástrofe, como pasó en La Dana. Nunca había sucedido eso en España. Ha tenido que llegar la oleada de invasión de irregulares para que en España se produzcan esas escenas bochornosas. Bueno, ¿cuántos de los delincuentes que en estos momentos siembran el terror en ciertos barrios son de los más de 20.000 indultados por Mohamed VI en los últimos poquitos años? Porque da toda la sensación de que Mohamed VI ha vaciado conscientemente las cárceles y nos ha mandado aquí a todos los que representan un peligro para la sociedad. ¿A todos? ¡No! Acaba de indultar Mohamed VI a otros 1.386 delincuentes anteayer, entre ellos 15 terroristas. ¿Adivinan dónde van a acabar esos delincuentes?
Escuchen. Efectivamente, Marruecos indultó a otros 1.386 delincuentes, entre ellos 15 terroristas. El rey Mohamed VI concedió un indulto real con motivo de la conmemoración del manifiesto de la independencia del 11 de enero. Los 15 condenados por delitos relacionados con el terrorismo obtuvieron el indulto tras declarar su adhesión a los principios fundamentales del Estado y manifestar su rechazo al extremismo violento. 9 reclusos fueron indultados del resto de la pena, mientras que los otros 6 se beneficiaron de una reducción parcial de sus condenas. Del total de beneficiados, 1.157 se encontraban en situación de privación de libertad y 214 estaban efectivamente en libertad. El indulto se enmarca en una tradición de indultos reales ligados a fechas señaladas del calendario político institucional marroquí. El 11 de enero se conmemora la presentación en 1944 del Manifiesto de la Independencia, que reclamaba el fin del dominio colonial y la restauración de la soberanía del país. Vamos, que ya me indulta por la fiesta del no sé qué, por su cumpleaños y ahora también por el 50º aniversario de no sé qué manifiesto. Vamos, que lo que está haciendo es vaciar las cárceles. Y si las vacía no es para dejar a los delincuentes en las calles de Marruecos para que siembren el terror. ¿Dónde van a acabar esos delincuentes? Pues adivínenlo ustedes. Y además, lo mejor de todo es que van a acabar en las calles de España, sembrando el terror en las calles de España y cobrando ayudas del Estado español. Porque encima pagamos a los delincuentes que Mohamed VI saca de las cárceles de Marruecos. Negocio total. Se ahorra la manutención y encima nos los manda aquí para que, si les da por volver a delinquir, lo hagan en España, con españoles y con españolas. Bueno, vamos con don Carlos Domínguez para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, don Carlos. Muy buenos días. Hoy en Voz les informamos que el Departamento de Estado revocó más de 100.000 visas durante el segundo mandato de Donald Trump. Seguiremos deportando a estos matones para mantener a Estados Unidos seguro, prometió el departamento en un comunicado. La cifra total de visas anuladas desde el 20 de enero representa un aumento de más del 150% con respecto al periodo anterior, cuando Joe Biden todavía ocupaba el Salón Oval. En aquel entonces, el departamento revocó 40.000 visas. Por otra parte, alrededor de 15.000 enfermeros iniciaron una huelga el lunes en 3 de los principales hospitales privados de Nueva York para protestar por sus condiciones laborales, especialmente en lo relativo a la seguridad y a los beneficios sociales. Nancy Higgins, presidenta del sindicato NYSNA, acusó a los directivos hospitalarios de priorizar las ganancias por encima de una atención segura para los pacientes. Los trabajadores en huelga montaron piquetes frente a los hospitales Nueva York Presbyterian, el Montefiore Bronx y el Mount Sinai. Ante la situación, los centros afectados dieron de alta o trasladaron a algunos pacientes, suspendieron ciertas cirugías y contrataron personal temporal. En otras noticias, el oro y la plata alcanzaron este lunes cotizaciones récord luego de que el Departamento de Justicia anunciara que fiscales federales abrieron una investigación penal contra Jerome Powell, actual presidente de la Reserva Federal. El oro alcanzó los $4.600 la onza y la plata llegó a $85, ambos precios récord cuando los inversores buscaron refugios seguros ante la incertidumbre por la situación. Entre tanto, la Fed ha dicho que pretende mantener las tasas de interés en su reunión de finales de enero, mientras Trump presiona por una reducción. Ya saben que para ampliar estas informaciones y conocer otras noticias pueden visitar nuestra página web voz.us y nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, don Carlos